Bienvenidos esta noche a todos a este seminario o esta capacitación que se llama ¿Cómo interpretar la Biblia? Vamos a ver 10 principios básicos. Es vital, hermano, es vital, y los que estuvieron el fin de semana en el culto se dieron cuenta de lo importante que es aprender a interpretar la Biblia, ¿verdad? De lo importante y lo vital que es aprender no solo a leerla, sino a saber interpretarla. ¿De dónde salen las sectas? De la mala interpretación de la Escritura, ¿verdad? Las herejías salen de la mala interpretación de la Escritura. Y muchas veces la iglesia cristiana es oprimida por mentiras o por engaños que la gente cree pensando que está interpretando mal la Biblia, cuando realmente no es así. O sea, hay cosas que a veces oprimen la iglesia y no le permiten tener esa libertad a la iglesia, o que menguan casi o restan ese poder de Dios que hay en la pureza de la palabra, porque a veces no la interpretamos de manera correcta. Bueno, hoy vamos a iniciar entonces este seminario. Son 10 principios básicos. Realmente vamos a trabajar los más básicos. Hoy vamos a trabajar solo 5. Dentro de 8 días vamos a trabajar los otros 5. Van a estar muy pendientes porque al final, mire, aquí tengo un premio muy bonito. Este libro es espectacular, se llama Travesía por los tiempos de la tierra de la Biblia. Este lo vamos a obsequiar al final. Dentro de 8 días vamos a dar otros 2. Entonces es un libro de cómo se escribió la Biblia, todo lo que se hizo, la escritura, que es la Biblia, quién escribió la Biblia, todos los autores, los idiomas, los rollos de mal muerto, los rollos originales, la Biblia para el pueblo de Dios, la reforma, la imprenta, bueno, en fin. Este libro es maravilloso, así que alguien se va a ir a casa con este libro esta noche. Espero que sea, Dios permitiera que tuviéramos uno para cada uno, pero no, solamente tenemos 3 libros. Hoy vamos a dar uno, dentro de 8 días vamos a dar 2 libros de estos. Muy bien, 10 principios básicos de interpretación. Nosotros creemos, escuche, nosotros creemos, hermano, en el libre examen de la Escritura, pero no en la libre interpretación. Cuando nosotros hablamos de libre examen, quiere decir que cualquier persona puede leer la Biblia, puede leerla. Está en todo su derecho de leerla y de estudiarla. Pero no en la libre interpretación, porque si hablamos de la libre interpretación quiere decir que todo el mundo tiene derecho a interpretar la Biblia como quiera. Es decir, usted tiene una interpretación, yo tengo una interpretación. Entonces nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque usted imagínese cada uno interpretando la Biblia a su antojo. Es por eso que siendo la Biblia la palabra inspirada por Dios, yo le decía el fin de semana, el domingo que hablábamos de solo escritura, que cuando nosotros llegamos a la Biblia entramos en terreno santo, porque esto no es cualquier libro, esta es la bendita palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios, donde se revela el carácter de Dios, donde se revela su naturaleza, quién es Él, sus propósitos, sus planes. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, estamos entrando en terreno santo, lo decíamos, ¿verdad? Y que no es para tenerla, cuando decimos terreno santo, no es para que usted la tenga en su casa abierta en el Salmo 91, no, sino para que usted la lea, pero que usted se acerque con el temor a buscar una correcta interpretación. Ahora, para interpretar correctamente la Biblia existen unas herramientas de interpretación bíblica. Nosotros creemos, hermanos, que todo creyente debe aprender estas herramientas. Yo personalmente soy un convencido que estas herramientas no son para los pastores y los líderes solamente, sino que todo cristiano necesita aprender estas herramientas, porque con una de las cosas que yo me he encontrado y en nuestra iglesia es que muchos hermanos de la iglesia con muy buenas intenciones leen la Biblia, pero muchas veces llegan a conclusiones muy equivocadas. Lo digo por las preguntas que a veces le hacen a uno. Pastor, venga, es que en este versículo yo entendí esto. Y uno por dentro dice, uy, pero eso no es lo que dice. ¿Soy claro? ¿Por qué? Porque hay un deseo de estudiar la Biblia, pero a veces no hay las herramientas. ¿Cómo trabajaría aquí los que trabajan, por ejemplo, Walter, que trabaja en toda esta obra blanca y adecuando, o cómo trabajaría un albañil sin sus herramientas, o un mecánico? ¿Se puede trabajar sin herramientas? No. ¿Qué hacen las herramientas? Las herramientas le dan precisión al trabajo, ¿verdad? No es lo mismo golpear y clavar una puntilla con una piedra que hacerlo con un martillo. Entonces, las herramientas nos permiten ser un poco más precisos en tener interpretación correcta. Recuerden, creemos en el libre examen, pero no en la libre interpretación. Y yo les decía que es muy delicado esto, porque nosotros nos encontramos frente a una cultura postmoderna
donde la cultura posmoderna dice que todo el mundo tiene su verdad. Entonces yo tengo una interpretación, usted tiene otra. No, con la Biblia no se puede jugar a eso. La Biblia tiene solo una línea de interpretación, y esa es la línea que tenemos que encontrar, que la Biblia dice lo que dice que dice. Muy bien, no podemos tratar todas las interpretaciones como si fueran válidas. No, señor. Así usted diga, es que esa es la verdad, pastor. Por ejemplo, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Sí o no? 2 más 2 es 4, ¿dónde? Aquí en Colombia, ¿y dónde más? ¿Es una verdad universal? Imagine que alguien diga, no, es que 2 más 2 allá donde yo vivo no es 4, es 6. Porque es que yo creo que 2 más 2 es 6. Usted puede creer lo que, perdónenme la expresión, lo que le dé la gana. Crea lo que quiera, pero 2 más 2 es 4, porque es una verdad universal. ¿Sí o no? De igual manera, la Biblia tiene una línea interpretativa que es universal. Muy bien. La Biblia debe ser correctamente leída y correctamente interpretada. Muchas veces pecamos porque leemos, pero no interpretamos correctamente la Biblia. Hermano, y usted sabe que tantas cosas que provienen de allí, tanto daño que se le hace a la iglesia cuando se interpreta mal la Biblia. Permítame, por ejemplo, poner algunas cosas. Usted ha visto, bueno, lo vamos a ir desarrollando, pero uno se da cuenta de cosas, iglesias que creen unas cosas que uno se pregunta, ¿y eso dónde está en la Biblia? Y resulta que han cogido un versículo por allá y lo han sacado de su contexto y lo han casi que malinterpretado, y han sacado toda una doctrina acerca de ese versículo y la han puesto como una verdad universal. Es decir, todo el mundo tiene que creer esto. ¿Usted ha visto, por ejemplo, que hay iglesias que dicen que las mujeres no deben usar pantalón? ¿Sí o no? ¿Y que no deben maquillarse? Con mucho respeto lo digo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hay un versículo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde dice que la mujer no usará ropa de varón. Pero ese versículo está siendo mal interpretado, porque está siendo interpretado por fuera de su contexto histórico. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, cuando Pablo dice que las mujeres tienen que usar velo en la cabeza. Usted ha visto que hay iglesias donde las mujeres, usted tiene que entrar con un velo. Si usted no entra con un velo, usted está en pecado. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Eso está en Corintios. Si nosotros no sabemos interpretar ciertos textos bíblicos, nosotros vamos a coger una verdad y la vamos a universalizar, diciendo es que eso es lo que la Biblia dice, cuando realmente, y tú interpretas bien el texto, te das cuenta que eso no es lo que la Biblia quiere decir, sino que se ha desviado la interpretación. Para eso se usan unas herramientas. Una de esas herramientas es el contexto histórico, que lo vamos a ver ahorita. Ok, sigamos avanzando entonces. Primero, principio de interpretación bíblica, principio básico, número 1. Esté muy atento, recuerden que vamos a dar un libro al final. La interpretación bíblica es una tarea espiritual, es lo primero que tenemos que decir. Tenemos que partir por la primera verdad. Hermano, interpretar la Biblia es una tarea espiritual. Es decir, la Biblia, aunque no es un libro cualquiera, porque es la palabra de Dios, y aunque se utiliza el entendimiento para leerla y se utiliza un proceso racional, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia, usted utiliza todo un proceso cognitivo, usted lee, pero aunque es un libro y hay que leerla como un libro, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y la Biblia fue escrita, escuche, o fue inspirada por el Espíritu Santo. Y quien realmente nos puede ayudar a interpretar la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Usted no ha leído el texto que dice que hay cosas que para los incrédulos son locura, que el evangelio es locura y ellos no las pueden entender? ¿Por qué? Porque su mente está velada a la escritura. La Biblia es un libro que se interpreta y se lee a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos permite entender lo que dice este libro. Mire, la Biblia es la palabra de Dios escrita, y aunque hay que usar la mente y la inteligencia para interpretarla bien, no se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino que también es una tarea espiritual. Por lo tanto, necesitamos orar, tener primero una actitud reverente, una actitud de humildad, acercarnos a la Biblia con temor, con respeto, porque es la voz de Dios, acercarnos entendiendo que es la palabra de Dios, y acercarnos en oración antes, durante y después de estudiar la palabra. Es decir, hermano, el tiempo de oración para estudiar la Biblia es vital. Usted se va a dar cuenta
que muchas veces usted está leyendo un pasaje y usted siente, bueno, no sé si decirlo así, pero uno percibe, o yo he percibido a veces, por ejemplo, leo un texto que he leído muchas veces, pero a veces hay un momento donde lo leo y yo siento que como si el Espíritu Santo me permite entender ese texto de una manera profunda, como nunca antes lo había entendido. Yo digo, de razón, claro. ¿Por qué? Porque hay un proceso del Espíritu Santo donde Él abre nuestra mente, nuestro entendimiento. El apóstol Pablo decía a los de Éfeso: yo oro por ustedes para que el Señor abra los ojos de su entendimiento. Porque esto es una tarea espiritual. Esto no es un ejercicio meramente racional. Esto necesita lectura, necesita oración. Por eso decimos que un cristiano debe ser una persona muy dedicada a la oración, pero muy dedicada al estudio de la palabra. Así que, hermano, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con una actitud de oración. Miren, la Biblia muestra eso en diferentes versículos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuál es la función? Por favor, mire este versículo. Juan 6 del 12 al 13. Mire lo que el Señor les dice, apúntelo allí. Juan capítulo 6, versículo del 12 al 13. Mire lo que el Señor habla con sus discípulos. Búsquelo allí en su Biblia. Juan 6 del 12 al 13. Perdón, Juan 16. Gracias, Juan 16. Juan 16. Mire cómo Jesús revela esta profunda verdad en una conversación con sus discípulos. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, le dice Jesús a sus discípulos, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo le llama Jesús al Espíritu? ¿El Espíritu de qué? De verdad. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y Él, dice Jesús, yo les tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, el Espíritu de verdad, ustedes van a tener la capacidad de entender esas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente es que el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la Escritura. Hermano, el Evangelio es un asunto complejo. El Evangelio es un asunto, dice la Biblia, que es locura para los que se pierden. Es casi que un asunto incomprensible. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor del universo, nació en un pesebre, murió en una cruz, el Salvador, el Rey del mundo. O sea, hay cosas que son complejas, pero dice que el Espíritu de Dios abrirá nuestro entendimiento. Y Pablo oraba para que los de Éfeso fuera abierto su entendimiento y pudieran ver las riquezas. ¿Saben? Hay muchas cosas en el Evangelio. A mí a veces me da tristeza cuando yo veo que hay hermanos que, digamos, llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero tienen muy poco conocimiento de la Escritura. Es decir, uno ve que cómo sus vidas sufren porque hay verdades que no han logrado asimilarse. ¿Sí entiendo? ¿Sí me hago entender, perdón? Hay verdades que no han logrado hacerse parte de sus vidas, entonces su vida espiritual es medio chueca. Uno dice, si lograran entender esta verdad que habla la Escritura, no vivirían de esta manera y no tomarían estas decisiones. Pero eso es una obra del Espíritu, es el Espíritu el que abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver el poder de la palabra de Dios y creerlo y empezar a vivirlo. Así que la lectura de la Biblia es un ejercicio espiritual. Miren este otro texto. Os he escrito, primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 al 27. Os he escrito, dice, esto sobre los que los engañan. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Y ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permaneced en Él. Ojo con este texto. Primera de Juan, dice el apóstol Juan, que la unción o la presencia del Espíritu Santo permanece en ustedes y ella les enseña, ¿verdad? Ella les enseña y los guía a la verdad. El Espíritu Santo es nuestro mayor maestro, es el que nos guía a toda verdad. Así que yo no podría avanzar en este estudio sin dejar claro este primer principio. El primer principio de interpretación bíblica es que esto es una tarea espiritual. Necesitamos orar, necesitamos gente de oración. Avancemos entonces al segundo principio. El segundo principio, aquí empezamos con elementos prácticos. El segundo principio en la tarea de interpretación bíblica es: hay que empezar buscando el sentido más natural del texto. Ojo, mis hermanos,
Hay que empezar buscando el sentido más natural de este texto. ¿Qué entiende usted por eso? Miren, hay algo que se llama alegorizar la Biblia. Uno ve que muchas personas sufren del alegorismo, de alegorizar. Alegorizar la Biblia es que quieren coger un versículo. Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que me dice, pastor, venga, esto aquí, ¿qué dice? Por ejemplo, a ver, busquemos aquí un texto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pastor, ¿esto aquí qué dice? Y a veces tratamos de buscar como una interpretación, ¿cómo decirlo? Como extraña, ¿será pastor que venga? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre para que os dé conforme a las riquezas. Bueno, a mí me cuesta realmente buscar, o sea, como que uno ya acostumbra y se apega mucho al texto, pero a veces tratamos como de buscar como que hay allá atrás, ¿no? Como que cosa rara que hay allá que nadie ha visto que yo puedo sacarle a ese texto. Mis hermanos, hay que empezar entendiendo que la Biblia es de interpretación pública, no privada, y que tiene una línea de interpretación. ¿Qué quiere decir? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues por esta causa, bueno, ¿cuál causa? Él viene diciendo acá, hay que leer los versículos anteriores. ¿Por qué causa Pablo dice que dobla las rodillas? Ya, él viene hablando del ministerio que Dios le dio a él. Ok. Él viene hablando de la gracia de Dios sobre la vida de él. Entonces Pablo dice, yo doblo mis rodillas por la gracia que Dios ha tenido conmigo. Eso significa. No es que las rodillas significan, y entonces doblar significa. ¿Usted ha visto que hay gente que interpreta la Biblia así? Y alegoriza la escritura. O como les decía el fin de semana, una persona una vez me salió, mire, es que usted tiene que sumar los versículos. Por ejemplo, esto es Efesios 3, 14 y 15, entonces usted coge 3 más 14, 17 más 15 y lo divide y hacen una cosa y yo, ¿qué? Como buscando unos códigos raros, unas cosas ahí. No, la Biblia dice lo que dice. Hay que empezar buscando el sentido más natural del texto. Normalmente la Biblia significa lo que parece significar, lo que dice. ¿Ok? No hay que buscar otro significado distinto del significado más natural, a no ser que existan razones de peso para hacerlo. A no ser que, porque sí hay momentos donde nos vamos a encontrar con textos que no son literales, pero hay momentos, no es toda la Biblia. De hecho, la Biblia tiene unas figuras literarias. Ustedes saben que existen las figuras literarias, ¿verdad? La Biblia tiene interpretaciones literales, tiene alegorías, ¿verdad? Tiene profecía, tiene poesía. Entonces hay momentos donde sí tenemos que buscar la interpretación. Y ojo, lo ideal es atinarle a la interpretación correcta. Y ahí es donde nos encontramos patinando muchas veces, sobre todo con libros como el del Apocalipsis, que son libros simbólicos. Y usted ha visto, usted puede coger el Apocalipsis, usted puede del Apocalipsis inventarse lo que quiera. Si usted no hace una buena interpretación bíblica, usted puede crear una secta del Apocalipsis. Pero hay unas herramientas inclusive para interpretar ese tipo de textos. Miren, escuchen, algunas excepciones de esta regla, es decir, algunas excepciones donde no hay que interpretar de manera literal. Excepción número 1. Cuando lo que parece significar el texto contradice el resto de la Biblia. Ojo, cuando lo que usted está leyendo parece contradecir toda la doctrina general de la Biblia. Me explico. Los que están viendo el discipulado conmigo los lunes de parejas y los jóvenes que se están preparando para el matrimonio, que está muy chévere, ¿verdad? Ese discipulado que estamos viendo entre parejas y solteros. Nos encontramos con unos problemas como estos. El lunes nos encontramos con este problema. Miren, por favor, miren, empecemos por el texto que leímos ahorita. Volvamos a Primera de Juan. Mire Primera de Juan 2 del 26 al 27. Mire Primera de Juan 2 del 26 al 27. Si usted lee mal ese texto, Primera de Juan 2 del 26 al 27,
Si usted lee solo el 27, por ejemplo, usted cogió, ¿cuánto han hecho el devocional así? Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Aquí está la palabra de Dios para mí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. Ay, ¿ustedes qué? Entonces, ¿yo para qué voy a la iglesia? Entonces, ¿yo para qué vengo a estos talleres? Y aquí dice la Biblia que uno no tiene necesidad de que ¿qué? De que nadie. ¿Y nadie es qué? Nadie. De que nadie les enseñe. Así como la unción misma le enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces usted puede de aquí decir: pastor, yo leí este fin de semana, hay un texto que dice que yo no necesito congregarme, que yo no necesito que a mí nadie me enseñe la Biblia, porque la unción del Espíritu Santo me la enseña. Ojo, este texto parece decir algo que contradice muchos textos. O sea, porque el texto parece decir, si lo leemos así ¿cómo dice? A calzón quitado, el texto parece decir que usted no necesita que nadie le enseñe, ¿sí o no? Pero por allá en Efesios capítulo 4, lo tengo aquí, parece contradecir, por ejemplo, Efesios 4, del 11 al 14, que dice que Cristo mismo estableció a unos pastores, a otros apóstoles, a otros evangelistas y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, para que crezcamos en unidad y crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, Efesios, Pablo dice que nosotros necesitamos de los maestros. En Efesios, Pablo dice que nosotros necesitamos de los pastores y de la gente que nos enseña la palabra. Pablo le dice a Timoteo que instruya en la palabra de Dios. Pablo le dice que se dedique a enseñar, que sea un buen maestro, que sea fiel, que trace con fidelidad la palabra de verdad. Pablo en sus cartas exhorta a la gente a que sigan buenos maestros. Entonces, ¿por qué Juan dice que no necesitamos que nadie nos enseñe? ¿Ven ustedes que aparentemente hay una contradicción? Es allí donde usted tiene que entender que la palabra no se contradice y que el problema no está en Dios ni en la Biblia, el problema está en usted y en mí, que estamos viendo mal. ¿A cuántos de aquí le mandaron gafas, verdad? Uno le manda gafas cuando ve mal, ¿sí o no? Las herramientas de interpretación son como una gafita que usted se pone para poder ver bien el texto. Usted, para poder entender este texto de Juan, porque ahí hay algo que no está bien, algo que no nos cuadra, usted tiene que leerlo a la luz del contexto, de qué es lo que está hablando primera de Juan. Es más, si usted solamente lee el versículo anterior, usted sale ya de la duda. Os he escrito esto ¿sobre quiénes? Sobre los que engañen, ya, punto, salió de la duda. Él dice: les escribo esto acerca de los que los engañan. Ustedes no necesitan escuchar maestros que los engañen. Ustedes no necesitan escuchar falsos maestros que les estén enseñando cosas que los desvíen de la verdad. Entonces note usted que el texto no está contradiciendo el resto de la Biblia. El texto lo que está diciendo es que usted necesita buenos maestros. Usted necesita escuchar gente que interprete correctamente la Biblia y que tiene que quitar sus oídos de maestros que tienen falsas interpretaciones de la Escritura. Eso es lo que dice el texto. Porque toda la carta de Primera de Juan, y gracias a Dios ya la estudiamos aquí los fines de semana, toda la carta de Primera de Juan lo que trata es acerca de los falsos maestros. Y lo que está haciendo es, recuerda, el gnosticismo está queriendo entrar, los maestros gnósticos están dentro de la iglesia queriendo desviar la enseñanza, y Juan lo que está haciendo es diciéndole: por favor, no escuchen a esa gente, por favor, no se dejen contagiar de los falsos maestros. Entonces el texto dice es que nosotros necesitamos falsos maestros que nos engañen, y que cuando escuchamos a un maestro, la unción del Espíritu Santo nos guía y nos da el discernimiento para entender, porque ella es la que nos enseña. ¿Ven ustedes lo importante de interpretar correctamente la Biblia? Otro texto, este sí que es, este más bravo, este fue el que vimos el lunes en la clase. Busque por favor Primera de Timoteo 2 del 13 al 15. Primera de Timoteo 2 del 13 al 15. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en amor y en santificación con modestia. Cuando usted lee este texto así, ¿qué dice ese texto? ¿Cómo se salvará la mujer? ¿Cómo se salva la mujer? Hermano, les tengo una nueva. No es por fe, mujeres.
Usted se salva criando hijos. Entonces lo que nos preguntamos, ¿y entonces las mujeres estériles no se salvan? ¿Qué? Mire, si yo cojo ese texto, yo puedo hacer una herejía de ese texto. Yo puedo pararme un día aquí y predicar: hermanas, hay que tener hijos, porque la única manera de salvarse es teniendo hijos. Tengan hartos hijos, porque entre más hijos tengan, más cerca están del cielo. Claro, y el texto da para eso. Ojo, y entonces, venga, este texto parece contradecirse con Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el texto parece contradecir una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que es la doctrina de la gracia, que somos salvos por gracia y no por obras. Y si usted tiene que tener hijos, es salvo ¿por qué? Por obras y no por gracia. Entonces, ¿dónde está el error? ¿En Efesios 2:8 o en este? ¿Cómo se salva la mujer? ¿Por gracia o teniendo hijos? ¿Cómo me resuelve pues el chicharrón ahí? Claro, es por gracia, porque muchos pasajes o toda la escritura habla de eso, pero nos encontramos frente a un texto que parece contradecir, ¿o no? Mire, realmente para nosotros maciar el texto fue complicado, pero este texto uno no lo puede entender si uno no tiene conocimiento del origen, de la palabra original salvación, es decir, de la palabra griega. Ahí es donde necesitamos comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, mirar cómo llegamos a profundizar. ¿Por qué? Porque usted dice: ¿cómo así que la mujer se salvará teniendo hijos? Cuando usted profundiza en el texto y usted estudia en el texto, usted se da cuenta que la palabra griega para salvación no es la misma palabra para salvación del alma. Ojo, no es la misma palabra para salvación del alma. Es decir, no es que la mujer vaya a salvar su alma teniendo hijos, no, porque ella se salva por fe en Cristo. La palabra en el original significa restitución. Mire cómo hay que maciar para poder llegar a una correcta interpretación. Es decir, Pablo lo que está diciendo, Pablo está presentando un problema teológico. Pablo está diciendo: la mujer tiene una marca. ¿Cuál es la marca que trae la mujer? Según ese texto, ¿quién fue la que cayó? Eva. Y Pablo dice: porque la mujer fue engañada, y eso la marcó, y eso tiene una marca sobre la mujer. Y eso es lo que él dice, vea: porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada incurrió en transgresión. Claro, Adán cae por el engaño de la mujer, porque la mujer lo seduce y lo lleva al engaño también. Pero Pablo dice: la mujer tiene una marca encima, y es la marca de la caída. La única manera, dice él, en que la mujer pueda limpiar su nombre o restituir su daño, limpiar su nombre, es que críe hijos en temor del Señor. Es decir, restituya su nombre, y la mujer restituirá su nombre o su honor criando hijos en disciplina y temor del Señor. Claro, entonces ya uno empieza a entender el texto, pero para poder llegar a entenderlo uno necesita otras herramientas, uno necesita maciar, uno necesita, por ejemplo, tener comentarios bíblicos. Ustedes, hermanos, yo digo, es que esto no es conocimiento de un pastor. Yo me pregunto, o sea, uno predica, uno necesita tener herramientas, pero es que ustedes no leen la Biblia en la casa, claro, ustedes estudian la Biblia en la casa, claro, y se van a encontrar frente a textos que usted va a decir: pastor, ¿y esto aquí qué? Entonces uno necesita tener comentarios bíblicos, uno necesita tener donde también estudiar. Usted me puede preguntar, si usted quiere los puede comprar, inclusive hay unos que los puede descargar y tenerlos, y inclusive aplicaciones. Yo tengo, por ejemplo, el Matthews Henry, es un comentario, lo tengo en aplicación y usted ahí puede entrar a mirar. Pero mire cómo usted no puede llegar a concluir esto si usted no estudia el versículo profundamente. Y en este texto, particularmente en este texto, hay que llegar casi que al idioma original para poder entenderlo. Nosotros tenemos una desventaja, por así decirlo, y es que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Nosotros tenemos traducciones bíblicas, y lo inspirado son los originales, no las traducciones. Las traducciones buscan ser fieles. De hecho, uno tiene que tener una Biblia que sea lo más fiel posible a la traducción original. La Reina Valera es una Biblia muy fiel, es una Biblia que se apega mucho al significado original del texto, porque hay unas traducciones que son más bien como interpretaciones. Por ejemplo, la Dios habla hoy es una traducción que trata de maciarte el texto y de dártelo ya molidito, pero la Reina Valera trata de ajustarse a las palabras originales. Entonces miren, por ejemplo, lo importante de tener buenas traducciones bíblicas también.
Este, por ejemplo, es un caso donde uno tiene que entrar a indagar más. Y miren que en este caso el sentido natural del texto no era el natural, porque si usted se va por el natural, usted se encuentra que se va a contradecir con la mayor parte de la Biblia este texto. Entonces toca, como quien dice, buscarle la comba al palo. ¿Por dónde es que va esto? ¿Qué era lo que Pablo realmente quería decir? Es como el texto que hablamos cuando Pablo dice, el que usa mucho la teología de la prosperidad y toda esta gente que saca plata, es el texto que dice que nosotros por su pobreza fuimos enriquecidos, que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Si usted coge ese texto así solamente limpio, usted puede sacar una herejía y usted puede decir, no, es que mire, yo tengo que ser rico, yo tengo que ser rico, es que yo no puedo ser pobre, porque aquí la Biblia dice que todo cristiano tiene que ser rico, porque mire ese texto. Cuando el mismo Pablo dice, estén contentos con lo que tienen ahora, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Pablo no se puede estar contradiciendo. Pablo nos está hablando de otra riqueza, de la riqueza espiritual que hay en Cristo. Que Él siendo Dios se volvió miserable, se hizo maldición y fue a la cruz, a morir en una cruz, para que nosotros con su miseria espiritual, en esa cruz colgado, fuéramos enriquecidos. Pero el texto no habla de billete. El texto habla de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Pero si usted no entiende, si usted coge este texto y lo tuerce, usted puede decir cualquier cosa. Miren lo delicado que es la Biblia. Hermano, ¿usted sabe qué es jugar con la fe de la gente? ¿Manipular la fe de las personas? ¿O usted creer algo que eso es, que usted cree está bien equivocado? Y usted con esa mentira hay años. ¿Cuánta gente no hay esperando algo, años, con una mentira equivocada en su mente? Es un engaño, algo que nunca se va a dar. ¿Sí o no? Lo delicado de interpretar mal la Biblia. Listo, muy bien. También hay que buscar el cine cuando el texto parece no tener ningún sentido. Cuando usted lee y usted como no le encuentra un sentido natural, bueno, necesita sentarse y dedicarse, bueno, ¿qué es lo que dice este texto? Por favor, hermanos, seamos gente estudiosa. A veces nos pasa que nos encontramos frente a un texto y nos lo saltamos. Uy, no, esto está muy duro. No. Trate de entenderlo, búsquenos a nosotros, busque a algún hermano de la iglesia que ya tiene madurez en la palabra y dígale, vení, ayúdame a entender este texto. Realmente, hermano, la Biblia no es un libro que confunde. Hay muchas cosas difíciles de entender, sí. De hecho, el apóstol Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen. Pero la Biblia, hermano, es un libro que si nosotros somos dedicados y juiciosos a nuestro estudio, lo podemos entender. Ahora, si somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, pero hay que estudiar, dígale al que está solo, hay que estudiar. Sí, eso no es como leer Condorito, no, la Biblia no es como leer Condorito, no. Hay que estudiar. Por ejemplo, hermano, la profecía de Daniel. Hay libros complicados. Ezequiel cuando dice que y había como una bola que tenía ojos por dentro y ojos por fuera y 4 ruedas y corrían hacia adelante y hacia atrás. Uno queda loco. Eso sí tiene un sentido que hay que buscárselo. Pero para encontrarlo, usted necesita estudiar el texto. No es que usted, bueno, la rueda, yo creo que eso era que Dios le quería dar un carro a Ezequiel. Y ese carro tenía ojos. ¿Eso qué será? No, o sea, no es así. La Biblia no se usa así. Hay que estudiarla. Y hay que estudiar la luz de la interpretación histórica también que se le ha dado al texto. Por ejemplo, la parábola del sembrador es una parábola que tiene una metáfora, ¿no? Que cada elemento tiene un significado. En la parábola del sembrador, por ejemplo, las aves, ¿qué significaban? Jesús la explica. Satanás cuando se roba. La semilla, ¿qué significaba? La palabra de Dios. Los terrenos tienen un significado, pero no toda la Biblia es así. Usted primero tiene que empezar por buscar el sentido más claro del texto, más natural. Listo, sigamos. Tercer principio. Tercer principio de interpretación. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Tercer principio de interpretación bíblica. Repasemos, ¿cuál fue el primero? Es una tarea espiritual, hay que orar. El segundo, buscar el sentido más natural del texto, no ponernos a inventar cosas raras, no. Y el tercero es, cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Ojo, para mí este es vital, todos son vitales. Es decir, que cada partecita de la Biblia debe ser interpretada en el contexto de toda la Biblia. Ojo,
Porque ¿qué le quiere decir esto? Que usted debe conocer ¿qué? ¿Usted debe conocer qué? Toda la Biblia. A veces, hermanos, nosotros somos de los que nos quedamos y nos gusta solo los salmos y no sabemos solo los salmos y nunca leemos nada más que los salmos. Pues le digo que usted va a tener un problema cuando interprete otros textos bíblicos, porque usted necesita ser un estudioso de toda la Biblia y casi que su mente tiene que tener toda la Biblia como allí, como que fácilmente usted va a los versículos. Hermano, y eso es tarea de toda la iglesia, no del pastor. Pastor, es usted el que tiene que saber la Biblia, porque usted es el que predica. No, señores. Todos tenemos que leer la Biblia y leer los libros que no nos gustan. Hay hermanos que me dicen, pastor, ese libro de números, ¿usted ha visto el libro de números? No, ese libro de números, no. O ese libro, en estos días un hermano de la iglesia me llama, pastor, me estoy leyendo un libro que nunca en la vida me había leído y me parece maravilloso, el libro de Lamentaciones. O sea, pues tiene mucha cosa, pero es duro el libro, es difícil porque es un momento difícil del pueblo de Israel. ¿Quiénes de aquí nunca se han leído Lamentaciones? Nunca lo han leído. ¿Quién de aquí no sabía que existía un libro que se llama Lamentaciones? Bueno, ven ustedes, hermano, cómo nosotros tenemos unos huecos y por eso es que no interpretamos bien la Biblia, porque tenemos huecos en nuestra mente. Necesitamos conocer toda la escritura, de Génesis y Apocalipsis. Hermano, casi que tenemos que tener una biblioteca en nuestra mente. Pues no quiero decir que ya aprender la Biblia de memoria. Uy, qué bueno, gloria a Dios si usted puede hacer eso. Qué bueno. Pero sí tenemos que tener un concepto muy claro de toda la Biblia. Miren, mis hermanos, la Biblia fue escrita, ojo, por 40 personas diferentes. Miren esto tan impresionante. La Biblia fue escrita por 40 personas diferentes. 40. Fue escrita, bueno, y todas eran de un nivel sociocultural diferente. Entonces tenemos Lucas, un médico que escribió Hechos y el Evangelio de Lucas, pero también tenemos un pescador como Pedro que escribió Primera y Segunda de Pedro. Pero también tenemos un rey como Salomón que escribió Proverbios, Eclesiastés. Entonces miren ustedes que de esas 40 personas eran muy variadas, pero además de eso fue escrita en 3 idiomas distintos, hebreo, griego y arameo, en continentes diferentes, por personas que no se conocieron. Muchas de ellas no se conocieron, vivieron separados. Fue escrita durante 1500 años. Escuche, 1500 años tardó en cerrarse el canon bíblico. Isaías fue un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan fue un pescador, Pablo fue un fabricante de tiendas, Moisés fue pastor. Y a pesar de haber sido escrita por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma ni contiene errores. Yo le aseguro, esto es un maravilloso, la soberanía de Dios, la inspiración de Dios. Yo le aseguro que si yo de aquí saco a 20 de ustedes, a 20 de los que hay aquí, entonces yo digo, Leandro, venga para acá, venga Andrés, venga fulanito, venga Lady, venga Walter, vengan. Cada uno de ustedes vamos a escribir entre todos una novela que se llama, a ver, ¿cómo le ponemos a la novela? Vamos a escribir una novela que se llame, no sé, Las aventuras de Pepito. Y usted me hace el favor y va a hacer el capítulo 1, usted va a hacer el capítulo 2, usted va a hacer el capítulo 3, usted va a hacer el capítulo 4, y cuando la terminen la traen. Yo le aseguro que cuando reunamos los 20 capítulos, eso no lo entiende nadie. Porque él va a empezar una cosa, él va a seguir con otra, él lo mata y él lo revive, él lo casa y por allá, él lo pone con hijos, por allá no tiene hijos. ¿Sí soy claro? ¿Por qué? Ahora piensen esto. 40 personas diferentes, de niveles socioculturales diferentes, de épocas diferentes, de estratos sociales diferentes, de idiomas diferentes, de continentes diferentes, de culturas diferentes. Y todos acertaron en un mismo tema: la salvación a través de Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia. ¿No le parece a usted maravilloso que no se contradiga a sí misma? Hermano, eso no solo es maravilloso, eso es glorioso. Nosotros nos encontramos frente a la palabra de Dios única. Dios ha guardado este libro y lo ha preservado. Su inspiración está en él. ¿Ven ustedes lo maravilloso de la Biblia? La Biblia contiene un único mensaje de principio a fin: el plan redentor de Dios en la persona de Cristo. En el Antiguo Testamento es que viene un Mesías, que Dios va a salvar a los hombres por un Mesías. En el Nuevo Testamento es que ese Mesías ya vino y que todo el que en él crea es salvo. Ese es el plan de la Biblia. Por eso, hermano,
A la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, debemos tener en cuenta que la Biblia es un todo. Es decir, ojo, usted no puede coger un versículo y sacarlo, porque nosotros somos muy versiculeros, ¿no? Usted coge el versículo y lo saca. Y usted dice, este es para mí, este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Venga, ese versículo hace parte ¿de qué? De todo un libro que llama Biblia. ¿A cuántos de aquí les ha pasado que alguien viene y les cuenta un pedacito de una película y usted la entiende mal? ¿Sí le ha pasado? Y la persona, no, imagínate que y le te contó un pedacito y te dejó con ese pedacito. ¿Usted qué hace con ese pedacito? Usted con ese pedacito se puede inventar toda una película, otra película. ¿De dónde nacen los chismes? ¿Qué es un chisme? Le voy a decir que es un chisme. Venga, Leandro, venga para acá. Un chisme es esto. Yo vi algo, venga para acá, para aquí, venga Leandro, venga que usted tiene cara de chismoso. No, mentiras. Por eso lo cogí, porque usted no tiene cara de chismoso. Un chisme es que usted vio algo y usted de ese algo no lo vio todo. ¿Usted vio qué? Un pedazo, vio un pedazo. Pero usted de ese pedazo, usted sacó un pedacito. Y usted viene y le dijo a él, ay, si viera, usted viera lo que yo vi. Usted viera a ese hermano, yo lo vi afuera y lo vi en esto y en esto y en esto. ¿Se da cuenta? Un pedacito. Y con ese pedacito, ¿él qué hace? Se armó un chisme. Ahora, si él va y de ese pedacito le cuenta otro pedacito. Gracias. Miren ustedes, las herejías y las falsas interpretaciones son como el chisme. Se cuenta un pedacito. Es cuando no tenemos en cuenta todo el panorama de la Biblia. Cuando no tenemos en cuenta cuál es el mensaje central de toda la Biblia. Cuando usted no tiene claro el mensaje central de toda la Biblia, usted puede sacar un pedacito. Y con ese pedacito, usted puede hacer que ese pedacito diga lo que usted quiere y mucho más. Y de un pedacito forma una herejía. Entonces, miren ustedes lo delicado. La Biblia, hermano, es un libro que tiene una historia de principio a fin. Y una historia que necesitamos conocer. ¿Sabe cuál es nuestro gran desafío? Tener un profundo conocimiento bíblico de toda la Biblia. Usted no se puede quedar solo con Juan 3:16, con el Salmo 91. ¿Cuál más nos sabemos? Con esos textos que nos gusta leer y nos los sabemos de memoria. No, usted necesita conocer todo el consejo de Dios, toda la escritura. Ahora, y si usted quiere predicar y enseñar la palabra, ay hermano, más, lo delicado que es eso. Lo delicado que es eso. Ojo, la importancia de tener una lectura sistemática. Por eso nosotros hablamos tanto de que la Biblia no se lee al timarín de dos pingües. Timaron de dos pingües, cucarama, caramiquerejue, temarano cochino fue. Hoy el Señor me va a hablar. Y su fama oímos y nuestras manos se desconyuntaron y se apoderó de nosotros angustia, dolor, como de mujer que está en parto. Ay, ¿voy a tener un hijo o qué, Señor? No, así no se lee la Biblia. La Biblia se lee libro por libro. Libro por libro. Claro, usted puede hacer su devocional son pasajes, versículos, pero usted necesita tener un estudio libro por libro. Este mes me voy a estudiar Romanos, este mes me voy a estudiar Hechos. Claro, quedamos locos cuando nosotros empezamos es como cuando usted, lo otro, ¿quién de aquí se ha visto una película por partes? Se vio una parte, luego se vio otra parte, luego se vio otra parte, queda usted loco. Usted de eso arma un monstruo. ¿Sí o no? Arma su película, pero no la película. Usted cuenta su historia, lo que usted cree que dice esa película, pero no lo que dice realmente la película. Ok, la importancia de una lectura disciplinada de la Biblia, hermano. Venga, yo le voy a decir algo. Los latinos somos perezosos para leer. Así que yo le voy a decir una cosa, cristiano que se entrega al Señor, cristiano que le toca aprender a leer, obligado, quiéralo o no, porque Dios nos dio la Biblia para leerla. Para leerla. ¿Sí o no? Entonces, la importancia de ser disciplinados en la lectura. Y por favor, que si empezamos este mes a leer el libro de Romanos, pues vamos capítulo a capítulo, lo vamos leyendo hasta que lo terminemos y podamos entender más o menos lo que trata el libro. Una comprensión clara de cada libro, esto es vital, hermano. Necesitamos comprender cada libro. Miren, por ejemplo,
¿Cuál es el tema de Pablo en Primera de Corintios? ¿Quién me lo dice? Levante la mano el que me diga cuál es el tema central de Primera de Corintios. ¿Qué está trabajando Pablo en la primera carta a los Corintios? ¿Cómo? No, la murmuración es parte. ¿Ah? Exacto, Pablo está tocando temas, bueno, tiene que ver con lo que dijo la hermana, por eso dije que era parte. Pero Pablo lo que está haciendo es organizando la iglesia, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy desordenada. Era una iglesia, por ejemplo, donde todos hablaban en lenguas. Entonces Pablo dice, venga, ¿cómo así? Un momentico. Si usted va a hablar en lenguas y no haya quien le interprete, mejor quédese callado. ¿Sí? ¿Usted ha leído 1 Corintios 14? ¿Lo ha leído? Todos querían dar profecía. Pablo dice, venga, ¿cómo así? Uno por uno profetice. No es que está impidiendo el hablar en lenguas. Lo que está diciendo es que si usted no tiene quien lo interprete, pues no hable en público. Hable para usted, en privado, para con el Señor, no en la iglesia. Porque él dice, yo prefiero hablar 5 palabras en español que la gente me entienda y no 1000 palabras en idioma que la gente no va a entender. Entonces, por ejemplo, Pablo está dando un orden. Pablo habla de la cena del Señor. Pablo está organizando la iglesia, está tratando temas donde él entra a organizar la iglesia y a trabajar aspectos de eso. Pero claro, cuando nosotros no leemos la Biblia libro por libro, nosotros no entendemos eso. Por ejemplo, Primera de Juan, que ya lo estudiamos en la iglesia, es un ataque contra las herejías, contra el gnosticismo, ¿verdad? Contra los falsos maestros. Pero cuando nosotros no leemos la Biblia libro por libro, nosotros nunca vamos a llegar a entender esas cosas que están allí escritas. Muy bien, sigamos. Una comprensión de cada libro es importante. Una comprensión del plan de salvación a lo largo de toda la Biblia. Es decir, llegar a entender, por ejemplo, en Génesis es la caída, luego el Señor llama a Abraham. Eso es como seguir la historia de la Biblia. De hecho, el que se gane este librito le va a servir mucho le va a servir este librito para estas cosas. Y es porque usted necesita tener una clara comprensión del plan de salvación de Dios. Luego viene la nación de Israel y usted empieza entonces a bosquejar en su mente y a tener hasta que viene Jesucristo, hasta Apocalipsis, que es el tiempo final, el rapto de la iglesia y la venida de Jesucristo. Entonces usted ya tiene un plan completo en su mente. Pero muchas veces los cristianos no conocemos esas cosas, y esas cosas son ABC de la fe cristiana, imagínense. Mire todo lo que tenemos todavía, hermanos, por aprender. Un desarrollo de una teología bíblica. Cuando hablamos de teología bíblica, precisamente es eso, es que podamos entender cómo el plan de salvación se traza de principio a final, cómo la Biblia tiene un solo hilo y todo es como una historia perfectamente hablada de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Cristo. Miren entonces lo importante de leer la Biblia como un todo, ¿verdad? Haga de cuenta que es una película que usted tiene que ver de principio a fin. Usted necesita entenderla. Muy bien, vamos al cuarto y ya vamos cerrando. Bueno, nos faltan 2. Cuarto, hay que interpretar cada texto. Ojo, hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. Uy, hermano, aquí es donde cometemos las iglesias unas, perdóneme la expresión, bestialidades, unas cosas terribles muchas veces que dañan a la gente. Cuando no interpretamos la Biblia dentro de su contexto histórico. Cada libro, hay que entender que cada libro de la Biblia fue escrito por un autor humano en particular, o por más de uno, como en el caso de Salmos y Proverbios. Fue escrita en un lugar en particular, y fue escrita en un momento de la historia en particular, y fue escrita con un propósito en particular. Entonces, llega Pablo escribe sus cartas en un momento en particular. Primera de Corintios fue escrito por Pablo en un momento en particular, para un evento en particular que está viviendo la iglesia, y para atacar algo en particular que la iglesia está viviendo. Si nosotros ignoramos eso, nosotros vamos a torcer la Biblia. Nosotros nunca podremos ignorar que cada libro de la Biblia tiene un contexto histórico y que cada pasaje tiene un contexto histórico. Es decir, cuando Pablo escribió, miren, pensemos en esto, miren lo que es la inspiración de Dios. Cuando Pablo escribió a los Corintios, ¿usted cree que Pablo estaba pensando que nosotros íbamos a leer esas cartas? Lo más probable es que no. ¿Él le escribió a quién? ¿Él le escribió a quién? A los Corintios. Pero Dios en su soberanía hace que esas palabras lleguen a nosotros. De hecho, Pablo dice, esta carta que le mando a ustedes, rótesela en las iglesias y léanlas con todas las iglesias.
Cada manuscrito tenía un propósito, un sentido, una línea, un sentido. Así que sí, sería irresponsable pretender interpretar un pasaje sin tener en cuenta estos factores. Por eso, cuando nosotros vamos a leer un libro o un pasaje, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Ojo, ¿quién escribió esto? ¿Por qué hay que leer la Biblia por libros? Porque cuando usted va a empezar, por ejemplo, voy a leer Romanos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de leerlo? ¿Buscar qué? ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió Romanos? Ustedes eso lo saben. ¿Quién lo escribió? ¿El apóstol? Pablo. Listo, ya sabemos quién lo escribió. Segundo, ¿cuándo lo escribió? ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue el año? Eso es importante. Listo, tenemos la fecha, listo. ¿Para quién lo escribió? ¿Para quién escribió esa carta? ¿En qué circunstancias las escribió? Es decir, ¿qué estaba viviendo? ¿Cuál era el contexto que se vivía en el momento? ¿Con qué intención o propósito lo escribió? ¿Y cómo lo entendieron los primeros lectores? Ahora usted va a decir, uy, pastor, eso está muy duro. ¿Yo en qué momento? No, a duras penas leo la Biblia, me voy a poner a buscar eso en Google. Por eso, yo les recomiendo que se compren Biblias de estudio. La Biblia de estudio, yo por ejemplo tengo varias Biblias de estudio, de diferentes versiones. La Biblia de estudio, antes de cada libro, busquemos por ejemplo Romanos, del que estamos hablando. Romanos, ahora esto no lo tiene el celular. Hay hermanos que se casaron con el celular. Yo no digo que sea malo leer la Biblia en el celular. Si usted quiere, traiga su celular y lea la Biblia en el celular. Pero a usted no, el celular no le va a decir esto. O sea, ni lo va a poder rayar. Raye el celular a ver si puede. Le tengo que cambiar el display. No. Por ejemplo, esta Biblia dice, Romanos, epístola a los Romanos, título, autor y fecha. Contexto histórico, miren, es decir, que estaba viviendo el contexto histórico, temas históricos y temas teológicos de la carta, retos de interpretación, el mapa, detalles, cositas que no tiene el celular. No es que esté diciendo que el celular sea malo, no, pero usted va a ver un estudio bíblico, pastor, va a ver un estudio bíblico y saca el teléfono. Usted, esto no lo tiene el teléfono. Qué chévere que sacaran la aplicación. A mí me gusta la del celular, esa YouVersion me gusta, porque uno tiene varias versiones, es buena. Pero les doy un consejo, para el estudio personal, cómprese una Biblia de estudio. Ahora, yo sé que son grandes, pastores, que para venir con eso, yo que vengo en moto, esto, mejor dicho, esto tan grande esa Biblia, ¿no? Entonces, mire, yo tengo esta con la que predico, como el alfiler, rápida, ¿no? Esta, no me pesa, pero tengo esta, que es con la que estudio en mi casa. Esta Biblia con la que uno masea y busca quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, todo lo que estas Biblias dicen antes de. Esta no lo dice, porque si lo dijera sería de grande como esta. Entonces usted, hermano, invierta en Biblias, dígale al que está a un lado, compre Biblias. Ahora en diciembre, en vez de comprarse las zapatillas de 500,000 o de 300,000, cómprese unos tenis de 30 y invierta lo otro en una Biblia de estudio. Invierta en una Biblia, una buena Biblia de estudio. ¿Sí? Una buena Biblia de estudio. Eso es importante, eso es vital. Entonces, entender el contexto histórico es muy importante. Ya vamos a ver un ejemplo. Necesitamos encontrar, hermano, cuál fue el propósito original, cuál fue el propósito del texto para los oyentes originales. Es decir, cuando yo voy a la Biblia, yo tengo que, miren, esto es importante. Primero, bueno, ¿qué era lo que Pablo quería decir con eso? ¿Qué era lo que él quería decirle a los romanos? ¿O qué era lo que Pablo quería decirle a los corintios? Necesito entender eso, porque cuando yo entiendo eso, eso me da más luz para entender el significado del texto, para entender el sentido original del texto. Por ejemplo, busquemos un ejemplo. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. 11. Versículo 3 al 6. Vamos a ver la importancia de entender el contexto cultural. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón.
Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Eso qué dice? Eso dice eso, es que el hombre es líder y que el hombre tiene autoridad y responsabilidad en su casa. ¿Listo? Hasta ahí vamos, interpretación natural. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Muy bien. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ojo a esto. Ay, ay, ay. Ya los hermanos me están mirando rayado, como eso que es lo que quiere decir. Ay, pastor. No, miren esto. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Ojo a esta palabra, rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, pues que se cubra. ¿Cómo la ven? Enredados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si usted aplica el sentido natural, usted dice, ¿cómo así? Entonces, las mujeres tienen que usar un velo, porque él está hablando de velo, que se cubra. Entonces, de ahí muchas iglesias dicen que las mujeres tienen que venir a la iglesia y orar con un velo, porque la Biblia dice que la mujer no puede estar sin velo. Hermano, eso es lo que dice, así que espero a todas las mujeres el próximo fin de semana con velo en la iglesia. ¿Cómo salgo de este embrollo? Necesitamos entender por qué Pablo escribe esto. El contexto histórico. Corintio era un puerto. Y era un puerto donde iba mucha gente. Y en Corintio había mucha prostitución. ¿Y sabe qué hacían las mujeres? Las prostitutas se rapaban. Eso era lo que ellas hacían, las prostitutas se rapaban. Muchas de esas prostitutas se convirtieron al Señor y llegaban a la iglesia con la cabeza rapada. Y Pablo dice, no, déjate crecer el cabello, y si no tienes cabello ponte un velo para que te diferencies de las prostitutas. Por eso Pablo termina, léanlo en su casa, diciendo que la mujer en vez de velo use el cabello para que se cubra. ¿Sí? Pero mire que nos encontramos frente a textos oscuros y complejos, que si no los entendemos a la luz del contexto cultural del momento, sacamos una herejía. Es que la Biblia no es tan fácil que digamos de, venga, como leyendo Condorito, ¿no? No. A veces usted llega y necesita empezar a investigar. Necesita empezar a investigar. Hay temas candentes en la Biblia. Ok. Listo. Por ejemplo, Apocalipsis, lo que les decía ahorita. Apocalipsis es otro texto. Para usted entender Apocalipsis, usted necesita entender el contexto histórico. Es decir, qué era lo que ellos vivían, qué era lo que estaba pasando en la iglesia allá en ese momento. ¿Por qué Juan en la isla de Patmos escribe Apocalipsis? ¿Qué era lo que la iglesia estaba viviendo? Porque Apocalipsis fue escrito para ellos. Lo que pasa es que Dios en su soberanía nos lo dio a nosotros también. Pero usted no puede venir a interpretar lo que es suyo sin primero interpretar lo que fue para ellos. Eso en teología se llama la exégesis y la hermenéutica bíblica. En la exégesis usted lo que hace es indagar qué significaba ese texto para ellos, qué significaba ese texto para Corintio, qué significaba ese texto para los romanos. Y en la hermenéutica lo que usted hace es construir un puente. Bueno, eso que significaba eso para ellos, ¿qué significa eso para mí? ¿Soy claro? ¿Qué significa eso para ellos hoy? ¿Qué significa hoy en día para nosotros? Es lo mismo, ¿cómo lo puedo interpretar? Esas son herramientas que hay que utilizar, hermano. Así que vamos a la última y terminamos y cerramos. La última que vamos a ver hoy, porque dentro de 8 días vamos a las otras 5, es hay que interpretar cada texto dentro de su contexto ahora literario. ¿Cuál fue la cuarta? Hay que interpretar cada texto dentro de ¿qué? Su contexto histórico. Ahora este es el contexto ¿qué? Son diferentes, sí, son muy diferentes. El contexto histórico es lo que significó para allá, en el momento, en la cultura. Eso nos va a exigir estudiar, eso nos va a exigir, los comentarios son muy buenos para eso, diccionarios bíblicos, estudiar qué pasó allá. ¿Por qué? Pero cuando hablamos del contexto literario, estamos hablando acá, en el texto. Cada pasaje tiene un contexto literario. Por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? No lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el contexto literario de Juan 3? Es decir,
¿De qué está hablando Jesús? ¿Con quién está hablando Jesús? El contexto literario es la conversación con Nicodemo. Juan 3 es la conversación con Nicodemo y Juan 3:16 está dentro de la conversación con Nicodemo. El contexto literario es lo que rodea el texto, esa conversación, todo lo que se viene desarrollando. Mire, lo explico así. Google Earth. ¿Cuántos han visto Google Earth? El programa de Google que usted puede, por ejemplo, coger y usted ve su casa y usted lo va ampliando y lo va reduciendo y luego ve Cali y lo va reduciendo, luego ve el Valle y lo va reduciendo, luego ve Colombia y lo va reduciendo hasta que ve el mundo entero. Y de igual manera, usted ve el mundo entero y lo va reduciendo hasta que usted llega y pum, ve la fotico ahí de su casa. Google Earth, eso es un programa. Nuestra casa está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? El barrio. Su casa está en Ulpiano. El barrio está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto del barrio? La ciudad, Cali. Y la ciudad está dentro de un contexto. Es el departamento. ¿Cuál es? Valle. Y el departamento está dentro de un contexto. País, Colombia. Y el país está dentro de un contexto continental. América. Y América está dentro de un contexto, el mundo. Entonces, ven ustedes, entonces, usted debe coger cada pasaje no lo puede leer usted, lo mismo, usted no puede coger, por favor, vayamos a este texto, el que nos gusta mucho, Filipenses 4:13, ay, maravilloso, y terminamos, Filipenses 4:13, que nos encanta, ¿cómo dice? Ay, cómo nos encanta ese texto. Filipenses 4:13, ay, venga, Efesios, Filipenses, Colosenses, listo. Otra cosa, aprendámonos los libros de la Biblia. Hermano, busque Génesis y usted por acá en Apocalipsis, ¿cómo es que es? No. Filipenses 4:13, ahí sí es bueno el celular, porque usted Hebreos 4:11, pero ¿sabe cuál es el problema que el celular le va a producir? Lo que me estaba produciendo a mí, que cuando usted va a la Biblia se le olvidan los libros. ¿Usted dónde es que es? Ay, Efesios, ¿dónde es que está eso? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué me fortalece? Entonces, saquemos ese texto de ahí. Listo, lo tenemos, ya vamos a terminar. 5 minutos más. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Si usted coge ese texto, yo me puedo con ese texto subir al Hotel Torre de Cali. Y desde la terraza del Hotel Torre de Cali puedo gritar y confesar la palabra de Dios. Yo confieso que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así que allá voy. Y usted puede venirse gritando. ¿Cuántos pisos tiene la Torre de Cali? ¿Cuánto? ¿65? 45 pisos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso ese texto le dice que usted es Superman? Y usted me va a decir, pastor, es que todo es todo. Mire lo peligroso, hermano. Entonces usted tiene que hacer como googlear. Usted tiene mire cómo haríamos con googlear. Usted tiene el versículo. Ahora ábralo un poquito. Vamos a leer el 12. Vamos a ver de qué viene hablando Pablo. Esto es contexto literario. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo, ¿qué está hablando Pablo de las necesidades? Dentro del contexto de las necesidades, Pablo dice, sé tener abundancia, sé tener escasez, sé vivir humildemente y sé tener muchas cosas, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier situación yo puedo estar fortalecido. Porque mi gozo no depende, dice Pablo, mi gozo no depende de las circunstancias. Mire que ya lo vamos entendiendo. Entonces no es que usted va a tirar de la Torre de Cali, no, es que cuando usted, sea cual sea la situación que viva, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Abramos un poquito más, como googlear, un poquito más, y entonces vamos ahora vamos a leer Filipenses 4, o vamos a mirar del 10 al 13, desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también habían solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. Ya lo voy entendiendo más. Pablo les está dando gracias a ellos porque ellos le están enviando una ofrenda, porque ellos le están ayudando en sus necesidades personales.
en un momento en que Pablo tenía mucha dificultad. Pero Pablo dice, no importa, yo siempre estoy feliz. Y entonces usted empieza a abrir y usted se va dando cuenta, por ejemplo, que el libro de Filipenses, cuando ya abre todo, como googlear, usted se da cuenta que el libro de Filipenses es un libro que habla del gozo. El gozo del Señor, sin importar cuál sea la circunstancia. Entonces es en ese contexto del libro, es en ese contexto literario donde nace ese hermoso versículo que dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Es decir, en pocas palabras, mi gozo no me lo roba nadie, porque mi gozo no depende de las circunstancias, sino del Dios que está por encima de las circunstancias. Pero si usted no lee el contexto, usted va a quedar con un peligro en su mano. De allí nacen muchas de las herejías y muchas cosas, hermanos, que se viven. Ojo, cerremos entonces. Bueno, y ese Filipenses está dentro de un contexto que es el Nuevo Testamento, y ese contexto está dentro de toda la Biblia. Es importante tener eso, tener todos esos conceptos claros. ¿Ver la diferencia entre el contexto histórico y el contexto literario? Recordemos entonces, el contexto histórico es lo que se estaba viviendo allá. Ellos, que yo necesito saber qué se estaba viviendo allá para poder entender lo que él escribe. Y el contexto literario es lo que está escribiendo acá. Es los versículos anteriores, los versículos posteriores, el capítulo anterior. Cuando yo voy a predicar, aquí cierro, ya terminamos. Cuando yo voy a predicar, hermano, por ejemplo, yo no cojo un pasaje y lo predico sin haber estudiado todo el pasaje anterior y todo el pasaje posterior, y sin haber tenido una idea clara de lo que realmente dice el libro completo y cómo ese texto cuadra con toda la teología bíblica, cómo lo puedo encuadrar dentro de todo el plan de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es necesario para poder traer una interpretación pura. Y recuerden lo que dije hace 8 días, el poder de la Biblia radica ¿en qué? En su pureza. El poder de la Biblia radica en su pureza, en que la Biblia diga lo que tiene que decir.